Gracias, Señor. Pues agradecidos, como siempre, por la oportunidad que tenemos, como bien decía nuestro apreciable hermano, que a mediados de semana podemos tener este tipo de estudio donde meditamos, analizamos y aprendemos, ¿verdad?, de aquello que Dios en cierto tiempo pasado, Él estuvo obrando, como fue en la primera iglesia, ¿verdad?, del primer siglo. Pero no nos olvidemos, mis amados hermanos, que al estudiar, por ejemplo, el libro que estamos estudiando, que es el libro de Hechos, en realidad nosotros allí captamos ciertos principios que nosotros como iglesia debiéramos también nosotros, por así decirlo, de imitar. Por supuesto, no un imitar así superficialmente, sino un imitar, pero dependiendo de esa sustancia. Y cuando hablamos de sustancia, de valor, indiscutiblemente que estamos hablando de nuestro Señor Jesucristo. Recordemos esas palabras que Él nos dijo allá en el Evangelio de Juan, capítulo 15, cuando decía, permaneced en mí y yo en vosotros. Sin mí, decía, nada podéis hacer. En otras palabras, podemos ver las cosas hermosas, preciosas, maravillosas que sucedieron en el tiempo del libro de los Hechos. Y quisiéramos nosotros de algún modo tal vez imitar. Pero cuando el imitar solamente depende de nuestro esfuerzo o de la capacidad nuestra, indiscutiblemente que eso tiene su límite. La carne se cansa, ¿verdad? Y es ahí donde nosotros decimos, esta obra solamente se puede llevar a cabo por la gracia de Dios, ¿verdad? Por el poder que Dios concede a nuestro Señor Jesucristo a través del Espíritu Santo. Esta hora vamos a estar viendo algo muy interesante, como lo es la conversión de Saulo de Tarso a nuestro Señor Jesucristo. Saulo de Tarso, diríamos, hermanos, que es el principal perseguidor de la iglesia en el Nuevo Testamento. Él fue el que realmente, hermanos, andaba recogiendo cartas para que se le diera permiso de poder sacar a los cristianos de la sinagoga si eran encontrados por ahí. En fin, hermanos, lo tremendo es que si vamos a distinguir a alguien con celo religioso, y que tras este celo religioso venía una persecución encarnecida, tenemos que decir, se lo atribuimos a Saulo de Tarso, quien más adelante vendría a ser Pablo, una vida que Dios utilizaría, diríamos, hermanos, de los apóstoles de aquel entonces, sería el apóstol más sobresaliente, la vida que Dios más utilizaría para escribir cartas inspiradas en el Espíritu Santo y darnos las enseñanzas de las cuales disfrutamos hoy en día. Alguien diría, pero qué tremendo, alguien que hizo tanto daño a la iglesia, ¿cómo Dios le place ahora, hermanos, utilizarlo para ser de los apóstoles que más vendría a ser de gran bendición para la iglesia? Quizás, hermano, me recuerda lo que nuestro Señor Jesucristo decía, que muchas veces que aquella escritura que decía, bueno, la vida que más pecó, bueno, es la vida que más amó. Y quizás esto lo vemos muy bien encajado en la persona del apóstol Pablo. El estudio de hoy está basado en el capítulo 9 del libro de los Hechos. Si ustedes gustan acompañarme, vamos a ir a ese libro y vamos a sacar algunas enseñanzas, algunos puntos que son relevantes para que nosotros podamos glorificar a Dios, reconocer el poder de Dios en la vida de una persona, diríamos, que ha sido alguien rebelde, alguien que ha actuado con rencor, con ira, y que de repente Dios hace un corazón totalmente diferente. Vayamos por favor al capítulo 9,
Vamos a estar leyendo desde el versículo 1 hasta el versículo 9 del libro de los Hechos. Acompáñeme, por favor. Dice la palabra del Señor. Saulo, dice, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino, dice la Escritura, al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algún hombre o mujeres de este camino, es decir, este camino, los cristianos, los trajese presos a Jerusalén. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo: ¿Quién eres, Señor? Y le dijo: yo soy Jesús a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Él, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes de hacer. Y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, oyendo a la verdad la voz, mas sin ver a nadie. Entonces Saulo se levantó de tierra y abriendo los ojos no veía a nadie. Así que, llevándole por la mano, le metieron en Damasco, donde estuvo 3 días sin ver y no comió ni bebió. Quisiéramos orar, hermanos, para que Dios pudiera bendecirnos en el estudio de esta hora. Y aunque es un estudio, no lo veamos ni lo sintamos de una manera intelectual, sino que la enseñanza vaya a nuestros corazones. Te agradecemos, Señor, por el tiempo, la oportunidad que tú nos das de que ahora nos acerquemos una vez más a tu libro. Un libro, Señor, que fue escrito, inspirado por tu Espíritu Santo. Y es de tu Espíritu Santo que te pedimos en esta hora, mi Dios, para que nos des un corazón humilde, sencillo, noble, para que tu palabra no tenga estorbo, Señor, y que pueda producir en nosotros el propósito de por qué tú la dejaste plasmada en estas páginas. Bendice a mis amados hermanos que les has concedido este tiempo. Lo mismo te pedimos para tu siervo, que puedas tú ayudarle en esta hora. Te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Este pasaje, hermanos, que nos ocupa, pues lo que hace prácticamente es cubrir el encuentro que tuvo Saulo con nuestro Señor Jesucristo. Este estudio diríamos que es algo de mucha relevancia, porque logramos ver la manera como Dios puede cambiar un corazón y cómo una vida puede convertirse genuinamente a la fe que es en nuestro Señor Jesucristo. Si quisiéramos nosotros dividir los puntos que pudiéramos tocar, y vamos a ver si lo podemos hacer, lo primero que quisiéramos considerar es cómo era o qué hacía la vida de Saulo de Tarso antes de convertirse. Lo segundo que quisiéramos ver es cómo es que apareció esa luz tan resplandecente que se dice que era más fuerte incluso que el sol. También queremos ver un poco el encuentro que en ese instante Saulo de Tarso tiene con nuestro Señor Jesucristo, su momento de entrega. Y también quisiéramos ver cómo es que los testigos estaban allí y cómo es que ellos no escucharon lo que Saulo escuchó. Y por último, lo que queremos ver es la obediencia de Saulo de Tarso, ¿verdad? En primer lugar, hermanos, ¿cómo era la vida de Pablo? ¿Cómo era la vida de Saulo, que más adelante vino a ser Pablo? En realidad era una vida llena de celo. Era una vida que se había puesto en su corazón perseguir a los cristianos porque consideraban que era una amenaza
a la fe judía. Consideraba que realmente iba a dañar y a afectar lo que los judíos habían recibido, en este caso como la ley de Moisés, las costumbres que tenían ellos, que de manera con celo, y un celo, pero también aunado a ese celo diríamos con ira, perseguía a los cristianos, ¿verdad? De tal manera, recordemos el tiempo como él aprobaba cuando mataron a Esteban. Él le sostuvo las capas, la ropa a las personas que le apedrearon a Esteban. En otras palabras, estamos hablando de una vida militante, pero diríamos militante en este momento, pero en daño, en perjuicio para con la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Así que Saulo, lo que lo consumía, diríamos, era esa ira en su corazón. Recordemos, hermanos, que el objetivo de él era destruir, perseguir. El versículo 1 dice: Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, dice que vino al sumo sacerdote y les pidió carta, dice, para que pudieran entrar a la sinagoga de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Entonces, vemos que estaba dispuesto a llevar a hombres, mujeres, los que encontraran. Me recuerda otro pasaje que dice que llevaba como arrastras, ¿verdad? En el capítulo 8, donde vemos cómo Saulo perseguía de manera insistente a los cristianos. Una palabra que me llama mucho la atención es el hecho de hablar de aquellas personas que eran conocidos como los del camino. Vea lo que dice, por favor, al final del versículo 2. Dice la Escritura: a fin de que se hallase algunos hombres o mujeres, y dice, de este camino. Muy interesante, porque quiero decirles que más adelante a los cristianos, antes de llamarles cristianos, les llamaban los del camino. Cuando en el capítulo 8 Saulo empezó a perseguir a los cristianos salieron en desbandada, huyendo de Jerusalén. Recordemos que los únicos que se habían quedado fueron los apóstoles, los discípulos. Pero los demás, la iglesia salió huyendo. Pero ¿qué dice el capítulo 8? Nos dice que mientras la iglesia iba escapando, ellos en el camino predicaban el evangelio. De más está decir de que llegaron a ser conocidos precisamente como los del camino. Pero cuando nos hablan del camino, no solamente pensemos en que se refiere a que se paraban en el camino real para predicar. Pensemos que también cuando se nos habla de el camino, nos habla de un camino de vida diferente, un estilo de vida distinto. El curso de vida que antes se llevaba ahora es un curso de vida totalmente diferente. Pensemos que cuando se nos habla del camino, se nos habla también de una condición o de un nuevo estilo de vida. Entonces, la escritura aquí, Lucas, que registra, nos habla de que Saulo de Tarso iba detrás de hombres y mujeres, de aquellos que andaban por este camino. Así que quiere el Señor que usted pueda decir: mis caminos ahora son diferentes. Puedo recordar mi camino pasado. Y es interesante que usted pueda distinguir que ha habido un antes y ha habido un después, ¿verdad? Las Escrituras nos habla, por ejemplo, de aquellos que han conocido a Jesucristo como el camino de su salvación. Aquellos que han conocido a Jesucristo como aquel que es el camino, aquel que ha venido a ser su Señor, aquel que es el camino de la paz en su vida. Las Escrituras nos hablan continuamente, hermanos, cómo Jesucristo ha venido a ser el camino de verdad, el camino de justicia, el camino de luz.
que nuestro camino realmente podamos decir, mi camino ha sido nuestro Señor, ¿verdad? Así que una de las cosas que vemos en este pasaje es que Saulo de Tarso estaba dispuesto a traer de las sinagogas de Damasco, ¿verdad? Porque recordemos que los cristianos, siendo judíos, también asistían a las sinagogas. Es decir, ellos escuchaban la ley, pero en el fondo también habían creído en Jesucristo. Es decir, hermanos, que los judíos cristianos, por así decirlo, podían practicar hasta cierto punto algunas cuestiones, costumbres, rituales, si así se quiere decir, de lo que los propios judíos hacían. Pero esto no lo detenía a que ellos también hubiesen abrazado la fe en nuestro Señor Jesucristo. Entonces Saulo de Tarso, por eso es que visitaba las sinagogas, porque él sabía que dentro de la sinagoga también podrían haber aquellos que habían reconocido a Jesucristo como su Señor. Entonces, en primer lugar, nosotros vemos esto, que su vida pasada está en reconocer su celo religioso, pero también su enojo en manifestarlo en la persecución de los cristianos. Quizás lo segundo que nos llama la atención es que dice la Escritura que de repente, haciendo en esta actividad, camino a Damasco, y no iba solo, por lo que vemos más adelante, sino que iba acompañado. La Escritura nos dice en el versículo 3, mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, dice la Escritura que repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo. Ahora, versículo 4 nos dice que, y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Es decir, que Saulo cae a la tierra, al suelo. Algunos hermanos suelen decir de que Saulo de Tarso iba a caballo y que entonces del caballo lo botó la luz resplandeciente. Lo interesante es que la Escritura no nos habla de ningún caballo. Nos habla de que cayó a tierra. Hubo una luz que apareció de manera repentina, es decir, de manera inesperada. O sea, algo que realmente los tomó por sorpresa. Pero es que la luz que realmente estaba apareciendo, fíjese que estamos hablando de que ellos van en el momento donde el sol está en su esplendor, en su mayor luz, y que de repente del cielo viene una luz que es más potente que la luz del sol. Es increíble, dice aquí, de repente, dice, manera repentina le rodeó un resplandor de luz del cielo. En otros pasajes, cuando el apóstol Pablo da testimonio de qué tipo de luz fue, él dice que la luz que él vio era más potente que la luz del sol. Es decir, que la luz fue muy grande, más brillante que el sol del mediodía. Quizás aquí no lo dice, pero recordemos que el apóstol Pablo continuamente, él da testimonio de su experiencia. Y aquí, mis amados hermanos, yo quisiera hacer un paréntesis. Si fueran tan amables, ustedes vayan conmigo al capítulo 22 del libro de los Hechos, donde queremos ver cómo el apóstol Pablo da hasta cierto punto su testimonio. Dice aquí en el versículo 6, pero aconteció, dice, que yendo yo al llegar cerca de Damasco, como a mediodía, de repente me rodeó mucha luz del cielo, y caí al suelo y oí una voz que me decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Ahora en el capítulo 26 también, capítulo 26, dice aquí la Escritura en el versículo 13. Dice, cuando a mediodía, oh rey,
Yendo por el camino, vi una luz del cielo que sobrepasaba. Aquí es donde decimos que la luz era... Estamos hablando de luz de mediodía, pero la luz que le resplandeció era mucho más fuerte. Dice, vi una luz del cielo que sobrepasaba el resplandor del sol, lo cual me rodeó a mí y a los que iban conmigo. El apóstol Pablo continuamente da su testimonio, pero yo quiero aprovechar, hermanos amados, para poder compartir con usted cómo es que debería usted dar su testimonio. Bueno, una de las maneras como Pablo da su testimonio es que él narra lo que hacía en el pasado, su encuentro con Cristo y lo que está sucediendo hoy en su vida. 3 principios para poder dar nuestro testimonio. Lo que hacíamos en el pasado, el encuentro con Jesucristo y lo que estamos haciendo hoy en día. Más adelante voy a profundizar en esta enseñanza. Pero aquí estamos hablando de una luz. Hermanos, como dice aquella escritura, en tu luz veremos la luz. Aleluya. Hermano, lo que estamos tratando de decir es, si bien es cierto, esta es una luz literal, pero recordemos, hermano, que Saulo logró ver a Cristo en medio de esa luz tan brillante. Y lo que viene a mi mente es ese pasaje cuando nos habla, que nos dice la Escritura, que Jesucristo es y ha sido y siempre será la luz de este mundo. Y aunque, ¿verdad?, de esta manera es algo literal, lo que sucedió es que vio a Cristo, diríamos, a un Cristo lleno de gloria, un Cristo de donde de él mana la luz. Como dice allá en Primera de Juan, Dios es luz. ¿Qué estaría viendo Saulo aquí? Sino a un Cristo lleno de gloria. Tan fuerte era aquello que más adelante nos damos cuenta que hasta quedó como ciego. Mis amados hermanos, esto fue, diríamos, una visión celestial que tuvo en ese instante Saulo de Tarso. Tan es así de que dice la Escritura de que cayó al suelo. Así que, mis amados hermanos, si bien es cierto que esta es una luz literal, pero Cristo ha venido también para ser una luz espiritual en nosotros. Es decir, aquello natural, lo glorioso, nos está diciendo, bueno, esa misma luz es la que viene y ha resplandecido en nuestros corazones los que hemos creído en Cristo. Es lo que dice 2 de Corintios en el capítulo 4, versículo 6. Porque Dios, dice el pasaje, es el que resplandeció en nuestros corazones. Es decir, hermanos, la luz también de Cristo, nuestro Señor. Dice la Escritura, en Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Juan, capítulo 1, versículo 4. Nuestro Señor Jesucristo en un momento dado dijo que el que lo seguía a Él no andaría en tinieblas. Es decir, que las decisiones que se están tomando, el estilo de vida que se vive, es un estilo de vida donde hay confianza y seguridad porque la luz de Cristo está alumbrando. Ese es el cuidado que nosotros debemos de tener, mis amados hermanos. Preguntémonos si el estilo de vida que yo estoy viviendo va en pos de Cristo. Entonces debemos de tener la confianza y la seguridad de que el Señor nos está iluminando. Dice la Escritura, otra vez Jesús les habló a Juan capítulo 8 versículo 12. Otra vez Jesús les habló diciendo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue, dice, no andará en tinieblas. Saulo se encontró con esa luz más brillante que el sol. ¿Cómo habrá sido, hermanos? ¿Cómo habrá sido para que él haya caído al suelo? Era una luz que no lo dejaba ver, que estaba manifestando la gloria
la gloria del Señor. Se me hace muy parecido como cuando Moisés subió al monte Sinaí y vio la gloria del Señor. O como cuando nuestro Señor Jesucristo se llevó a Pedro, a Jacobo, a Juan y a Jacobo, y de repente nuestro Señor Jesucristo dice que se transfiguró delante de ellos. La ropa de nuestro Señor Jesucristo se veía, dice, tan blanca y con tanta brillantez. ¿Qué es esto? Sino el Cristo glorificado. Ese fue el Cristo con el que se encontró Saulo. Pero lo tercero, mi hermano, es precisamente ese encuentro con nuestro Señor Jesucristo. Yo quiero que veamos aquí, por favor, el versículo 4 y 5. Y cayendo en tierra, aquí hay algo más. Dice, oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo, ¿quién eres, Señor? Y le dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Y dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Entonces, ¿qué vemos aquí sino el encuentro con nuestro Señor? Él comenzó a oír una voz que le hablaba, pero muchos nos hacemos la pregunta, ¿cómo habrá sido el tono de la voz que escuchó? ¿Habrá sido un tono de voz de regaño? ¿Habrá sido un tono de voz de reclamo? Algunos comentaristas creen que realmente fue una expresión como queriendo decirle, Saulo, pobre de Saulo, en tu ignorancia, mira lo que andas haciendo. Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Algunos creen, hermanos, de que fue no para causarle temor, ya suficiente era con la gloria manifestada delante de él. Más bien fue como decirle, Saulo, te estás equivocando. Muchas veces, amados hermanos, nosotros a la hora de querer convencer a alguien de su camino equivocado, muchas veces solemos nosotros, hermanos, discutir, ¿verdad? Argumentar, a ver si mi argumento es superior o mayor, y muchas veces hasta le agregamos nuestra tonalidad de voz fuerte y entonces con autoridad. Sin embargo, hermanos, como alguien dijo, la verdad no necesita ayuda. La verdad, ella sola se defiende. ¿Qué estaba sucediendo? Saulo sabía que estaba ante algo sobrenatural. Y esa voz que él está escuchando sabe de que su origen no es de esta tierra, porque lo que está viviendo en ese instante es algo divino, es algo celestial. Y aquí la pregunta es, ¿quién eres, Señor? ¿Quién eres? Y el Señor le contesta y le dice quién es. Y le dice, yo soy Jesús, a quien tú persigues. En otras palabras, hermano, allí Saulo descubre que ha estado caminando de manera equivocada. Cuando de repente le dice, ¿quién eres? Soy yo a quien tú andas persiguiendo. Creo que él podría decir, quiere decir que me he equivocado, ¿verdad? Quiere decir de que todo lo que he hecho no está bien. Esto trae a memoria, a colación, aquella escritura del libro de Filipenses, del capítulo 3, donde decía, lo que antes para mí era ganancia, realmente lo tomo ahora como una pérdida. Es decir, que todo lo que yo he andado haciendo, persiguiendo a los cristianos, manifestando mi celo religioso, pidiéndole cartas a los sacerdotes, guardando mi celo de ser judío, de la tribu de Benjamín, quiere decir de que todo eso ha sido en vano. Porque cuando se encuentra con nuestro Señor Jesucristo y le dice, yo soy a quien tú
persigues. En otras palabras, hermano, vemos a nuestro Señor Jesucristo identificándose con su iglesia. Identificándose con su iglesia. Porque dígame, pregunta, ¿a quién estaba persiguiendo Saulo? ¿A Jesús o a la iglesia? Para él, quien estaba persiguiendo era la iglesia, a los cristianos. Pero Cristo estaba diciéndole, si tú estás persiguiendo a la iglesia, es como que si a mí tú me estuvieses persiguiendo. Y esto concuerda con los demás pasajes que encontramos en el libro de Efesios capítulo 5, con las escrituras que vemos en el capítulo 12 de Primera de Corintios, donde se nos habla, hermanos, que los creyentes somos el cuerpo de Cristo. Que por lo tanto, cuando Saulo andaba persiguiendo a los cristianos y el Señor le dice, ¿por qué me persigues? Es como decirle, sí, yo sé que tú persigues a los cristianos, pero los que son cristianos son mi cuerpo. Esto es lo que se conoce dentro de la teología como el cuerpo místico de Cristo. ¿Eso qué quiere decir? Que el cuerpo de Cristo, hermanos, los cristianos o el cuerpo de Cristo, puede que sea representado por unos 3 o 4 hermanos en una pequeña región, como puede que sean por miles como lo es en China, o como algunos que están en la Patagonia, otros que están en Cabo de Horno, allá en el Cono Sur, y en fin, hermanos, diseminado por todo el mundo. Dice la Escritura que el Señor conoce a los que verdaderamente son suyos, y esos suyos es la iglesia. Y esa iglesia es el cuerpo de Cristo. Entonces aquí Saulo se da cuenta de que realmente él ha estado equivocado. Que él, hermanos, realmente había estado nublado. Y esa es la verdad. Que cuando Cristo no nos ha dado de su Espíritu Santo, nosotros podemos hacer muchas cosas. Y posiblemente teniendo un corazón religioso, hagamos muchas cosas como para Dios, como para Cristo. Pero si realmente la vida del Espíritu Santo no ha venido a nuestras vidas, muchas cosas en nombre de Dios podemos hacerlas, pero las podemos hacer mal. Es decir, queriendo hacer las cosas bien, las hacemos mal. Usted se puede imaginar qué le pudo haber pasado a Saulo de Tarso. ¿Qué? No hay cómo expresarlo. Yo diría, hermanos, algo que le causa tristeza, desilusión es la palabra. ¿Por qué desilusión? Porque usted se puede poner a pensar de que Saulo de Tarso decía, mire, yo soy de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, soy de la nación de Israel, de las promesas de Abraham. Aparte de esto, soy fariseo. Y si ustedes quieren, soy irreprensible. Mire qué cosa tremenda. Y de repente Pablo dice, y todo eso me es como basura. ¿Por qué? Dice, porque hoy que estoy conociendo a Cristo, me he dado cuenta lo equivocado que he estado. Pero en ese instante en el que él estaba en el suelo, ¿puede usted ponerse a pensar qué cosas pudieron venir a su mente de decir? Quiere decir que cuando yo estaba apedreando a Esteban, yo estaba equivocado, estaba aprobando el que mataran a un verdadero hijo de Dios. Quiere decir que soy asesino, soy copartícipe. Eso quiere decir de que en cada casa donde yo entré y agarré a los hombres cristianos a la fuerza y arrastré a las mujeres, yo estaba arrastrando a verdaderos
hijos de Dios. Quiere decir que realmente ellos son los verdaderos seguidores de Dios. Y yo prácticamente podía decir, me he equivocado. Cada mujer que arrastré, cada hombre, cada uno de los que yo metí presos, estaba metiendo preso a los que son verdaderos hijos de Dios. Que en cada sinagoga que yo me he metido y he sacado a los cristianos, los he sacado de la verdadera casa de Dios. Me he equivocado. Yo pensando que era justo, soy un asesino. Soy un injuriador. Soy alguien que he cometido errores garrafales. Quizás Pablo podría decirte, en realidad, hoy quizás ha llegado el momento en que tengo que rendir cuentas ante quien aquel es el verdadero Señor de señores. ¿Quién eres, Señor? Jesús le dijo, yo soy a quien tú persigues. Y Saulo, dura cosa te es dar coces contra el aguijón. En otras palabras, tú te estás rebelando contra la verdad, contra lo que es correcto. Esto es aplicable cuando la gente trabaja en el arado con los bueyes. Hay veces que los bueyes no quieren hacer el trabajo de su amo. No quieren ir por el camino derecho para abrir la zanja en la tierra. Y otras veces los bueyes no quieren andar en el verdadero camino, sino que se entretienen a comer la hierba que está muy cerquita ahí por el suelo, o no quieren caminar. Que es entonces el que lleve el arado tiene una vara, y en la vara tiene una punta, ¿verdad? Aquí en nuestros países se le pone un clavo, y es donde se le pincha al buey rebelde. Y hay veces que Dios tiene que tratar así con nuestros corazones, hermano. Hay veces que somos de corazones duros. Yo quizás usted no, ¿verdad? Pero hay veces que somos de corazones rebeldes o llenos de orgullo, que Dios sabe, hermanos, cómo tratar con cada uno de nosotros en el momento, ¿verdad? En el lugar adecuado. Cuando menos sentimos, hermano, Dios está tratando con nosotros. Pero en fin, hermanos, como dice que a los que amamos a Dios, que dice la palabra, que todas las cosas nos ayudan para bien. Entonces, ¿qué vemos aquí? Que Saulo de Tarso prácticamente descubre que ha estado persiguiendo a la iglesia del Señor. Lo otro que queremos ver, hermanos, es que finalmente Pablo se entrega al Señor. Aquí en el capítulo 9 y en el versículo 6 dice la escritura: él, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Es tremendo porque Saulo, aquí hay algo bien importante, Saulo reconoce que él está delante del Curios, alguien que tiene el poder de que la luz sea más fuerte que el sol, alguien que puede aparecer en medio de la luz lleno de gloria. Saulo podía decir, no es otra cosa más que el Señor de señores y Rey de reyes. Que lo que él dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? En ese momento diríamos nosotros que sucede lo que diríamos la conversión del apóstol Pablo. Pablo prácticamente estaba temblando, estaba, dijéramos, hermanos, sobrecogido, es decir, estaba asombrado, que en ese momento podríamos decir su corazón estaba rendido, dispuesto a obedecer,
Así que aquí lo que hizo fue invocar el nombre del Señor, pero también reconocer, aleluya, a nuestro Señor Jesucristo. Reconocerlo. Qué hermoso, hermano. Porque hay veces que nosotros no reconocemos cuando Dios está haciendo su obra, cuando Él nos está llamando. No reconocemos cuando Cristo está queriendo, hermanos, mostrarnos su voluntad y lo desconocemos. Muchas veces nuestro amado Señor Jesucristo puede estar visitando nuestros corazones y no darnos cuenta que nuestro Señor ha estado tocando a la puerta de nuestro corazón. Como dice aquella escritura del libro de Apocalipsis 3:20, cuando decía, he aquí que yo estoy a la puerta. Si oyeres mi voz y abrieres, entraré y cenaré contigo. Muchas veces ese versículo lo utilizamos ¿para qué? Para compartirle a los que no conocen a Cristo. Pero si tan solo pudiéramos comprender y entender que ese pasaje va dirigido para la iglesia. Hay veces que nosotros los cristianos desconocemos la voz del Señor, del señorío de Dios. Pero aquí Saulo, hermanos, prácticamente ha invocado y ha reconocido a nuestro Señor Jesucristo. Como dice allá Romanos capítulo 10, versículo 13, que todo el que invocara el nombre de nuestro Señor Jesucristo, ¿qué dice? Será salvo. Así que en ese momento en que Saulo reconoce a Jesucristo como su Señor, como el Curios, hermanos, creemos que allí prácticamente ha venido la conversión a nuestro Señor. Es decir, Él allí se rinde, es decir, allí hay obediencia para nuestro Señor Jesucristo, y entre esa obediencia, entonces está dispuesto a recibir el mandamiento. Mis hermanos, es muy difícil cuando no hay conversión darle un mandamiento a alguien. Eso es lo que hace la religión, ¿verdad? La religión nos enseña a que aprendamos a ser cristianos. Y en realidad, mis amados hermanos, nosotros no somos llamados a aprender a ser cristianos. Somos llamados a ser cristianos. Pero para ser cristianos se necesita la experiencia del nuevo nacimiento. Es al que es nacido de nuevo que se le puede dar los mandamientos de nuestro Señor Jesucristo. Es decir, darle dirección. Es muy difícil dar mandamiento y dirección cuando no hay un corazón que no ha nacido de nuevo. Así que, mis amados hermanos, muchas veces nosotros podemos equivocarnos porque alguien llegó a la iglesia y ahora tienes que portarte bien. Mira lo que dijo el pastor, mira, así dice la Biblia. Pero si esa vida no ha nacido de nuevo, de balde es que nosotros le estemos enseñando los mandamientos. Saulo de Tarso ahora se ha convertido, ha nacido de nuevo. Diríamos, la salvación ha venido a su vida. Ahora el Señor le dice, ahora te voy a decir lo que tienes que hacer. Y es hermoso porque cuando alguien se ha convertido va a necesitar de la ayuda, de la asesoría, de la guianza de otro para mostrarle cuál es la voluntad del Señor. Seríamos, hermanos, muy orgullosos de pensar de que ahora que hemos recibido a Cristo, nosotros no necesitamos ninguna instrucción. Empecemos por decirle, hermanos, que cuando Saulo cayó al suelo, los que le acompañaron le ayudaron a terminar de llegar a Damasco. Pero después de eso, ¿qué sucedía? Dios habría de enviarle, nuestro Señor Jesucristo habría de enviar a este profeta llamado Ananías. ¿Quién sería Ananías? El que le oraría por él, el que le bautizaría en el nombre de nuestro Señor Jesucristo y el que le enseñaría realmente en quién en realidad ha creído. ¿Sabe cómo se llama eso? Instrucción. Pregunta para usted. ¿Y usted ha recibido instrucción después de que recibió a Cristo? Saben, hermanos, que muchas veces en las iglesias
suele suceder de que hay malas actitudes cuando una persona ha recibido a Cristo, pero nunca recibió un discipulado, nunca recibió una instrucción. Es decir, su cristianismo solo dependió de oír sermones, de leer la Biblia, cosa que es muy loable, tiene valor. Pero mis amados hermanos, una de las cosas que la palabra nos ha enseñado es que después de que hemos recibido a nuestro Señor Jesucristo, debiéramos nosotros de ser guiados por medio y a través de lo que se conoce como un discipulado. ¿Qué dice Mateo capítulo 28? Ir y hacer, ¿qué dice? Discípulos, enseñándoles para que guarden y hagan conforme como lo que está escrito. Yo te hago una pregunta a ti. ¿Quién te ha discipulado? ¿Quién es tu discipulador? Hermanos amados, así como hay un Timoteo, ha habido un Pablo. Así como ha habido un Josué, ha habido un Moisés. Y así podemos ver en las Escrituras la necesidad de que alguien guíe a aquel que recién ha convertido. ¿Sabe para qué? Para que, como decía una vez una hermana, la esposa del hermano René, para que no hayan malos partos. Así decía nuestra hermana Élida, para que no hayan malos partos, sino que los partos, ¿verdad? Siempre hay una matrona, hay un ayo, hay una cuidadora que tiene ese cuidado para guiar, poner, ¿verdad? Y dar los primeros cuidados. ¿Qué vemos en Saulo? Bueno, que Ananías después tuvo que llegar y tuvo que guiarle. Lo hermoso de todo esto, hermanos, es que Saulo tuvo una conversión a nuestro Señor. Ya no hubo más oposición, ya no hubo más dar pasos equivocados, sino que ahora se quedaba a la guianza de lo que el Señor habría de darle o mostrarle. Lo otro que queremos ver es en el versículo 7, algo muy interesante. Dice, y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, oyendo a la verdad la voz, mas sin ver a nadie. Aquí lo que vemos es que estas vidas oyeron la voz, pero sus corazones quizás no estaban en la sintonía como nuestro Señor lo hizo con Saulo de Tarso, que ellos quizás, porque ellos también, hermanos, observe que ellos también cayeron. Ellos también cayeron. ¿Ve? Pero lo que escucharon en otro testimonio que Pablo da de este encuentro, dice que lo que oyeron fue como truenos. Otros oían, pero que no distinguían realmente la voz, sino que un ruido. Sus corazones en realidad, hermanos, ¿verdad? No pudieron oír la voz ni ver a Cristo en medio de esa luz. Sus corazones en ese instante, quizás, hermanos, no estaban preparados para ver la luz del Señor. No estaban preparados para oír la voz del Señor ni para tener un encuentro con nuestro Señor Jesucristo, y por lo tanto ellos no pudieron acudir al Señor. Lo que sí hicieron fue llevar a Damasco, ¿verdad? Que ya estaban algo cerca, y llevaron a este lugar donde más tarde vendría Ananías. Ahora, versículo 8 en adelante. Saulo y su manera de responder de manera obediente. Dice la Escritura aquí en el versículo 8. Entonces Saulo se levantó de la tierra. Observe que no se cayó del caballo, ¿verdad? No hay ni un caballo por ahí. Entonces dice que Saulo se levantó de tierra y abriendo los ojos no veía a nadie. Así que llevándole por la mano, le metieron en Damasco, donde estuvo 3 días sin ver, y no comió ni tampoco bebió. Mis amados hermanos, ¿qué vemos aquí? A un Saulo obediente.
hay ocasiones en que Dios habrá de tratar con nosotros para que aprendamos obediencia. Obediencia. En este caso, Saulo, hermanos, puede usted imaginarse un encuentro con Cristo. Este hombre de gran reconocimiento caído en el suelo. Yo no puedo decir quedó humillado. Es que cuando alguien ya cayó al suelo, hermano, ya su corazón ya está humillado. Así que, hermanos, vayamos al suelo lo más rápido posible para que Dios pueda levantarnos y que se cumpla lo que dice la Escritura, que dice que Dios se opone a los altivos. A los altivos, ¿qué dice? Los mira como, hermano, de lejos. Pero dice que a los que son sencillos y humildes, el Señor al debido tiempo, Dios los exalta y los levanta. Y entonces es allí donde Dios es mayormente glorificado. Los ojos de Saulo habían sido cerrados durante la experiencia que él tuvo. Iba a permanecer ciego, y aquí dice por 3 días. Es decir, que durante esos días estaba desvalido, y los demás hermanos tuvieron que llevarlo a Damasco. Tuvo que caer en dependencia. Mis amados hermanos, usted se puede pensar, 3 días ciego. ¿Qué podría estar pensando una vida que ha quedado ciega de manera repentina? Hermano, yo creo que Saulo en esos 3 días que estuvo sin ver, creo que le fue fácil meditar en sus caminos. Le fue fácil reconocer los errores en los que había caído. Quizás también, hermanos, podía él, estando ciego, pensar en qué condición se encontraba. A él no le habían dicho de que, mira, después de 3 días vas a lograr ver. No le habían dicho nada de eso. Él simplemente estaba ciego. Es decir, que él podría decir quizás a partir de ahora ya no voy a volver a ver. Pero al reconocer todos los errores, hermanos, el haber sido una vida que causó tanto daño, tanta herida, que quizás podría decir, me lo merezco. Es que esta quizás era la única manera de detener mi celo religioso. No sabemos qué pudo haber pensado, pero sí sabemos, o podríamos decir, hermano, que fue tiempo de meditar. Hay veces que el Señor nos lleva a esas situaciones. No meditamos, no nos detenemos, somos tan arrebatados hasta el momento que llega la prueba, hasta el momento que llega la situación dolorosa. Dios muchas veces tiene que hacerlo para que nosotros verdaderamente meditemos en sus caminos, para que nosotros verdaderamente nos acerquemos con un corazón constrito y humillado delante del Señor. Mis amados hermanos, la enseñanza que vemos aquí es la gran bondad y misericordia que tuvo Dios de una vida tan rebelde, de una vida ciega en su celo religioso, que, mis amados hermanos, dentro de los planes de Dios, Dios tenía de poder usar esta vida que fue de tanto daño para la iglesia. Dios le usaría de tal manera que sería para confusión de muchos, pero para ganar a los gentiles en grandes cantidades, hermano, que el nombre de nuestro Señor Jesucristo llegó a ser anunciado en Roma, Asia Menor, en Antioquía y en tantos lugares donde Saulo, convertido ahora en Pablo, fue utilizado para la gloria de nuestro Señor. Su gran conversión. Mis amados hermanos, digámosle a nuestro Padre, conviértenos
de tal manera que nuestra conversión, quizás para algunos van a causar confusión, pero Señor, quizás mi conversión, tu conversión, Dios la use para que su nombre verdaderamente sea anunciado y otros sean ganados para el reino de nuestro Señor. Que tú puedas decirle, Señor, conviérteme y seré convertido. Conviérteme y seré convertida, Señor. Usa mi vida. Hoy que he nacido de nuevo, hoy que soy un hijo, que soy una hija de Dios, mi oración es, Señor, usa mi vida para tu reino, para que otros también puedan conocerte. Que Dios nos dé la gracia, hermanos, que si bien usted y yo no somos como un Saulo de Tarso, pero finalmente la fe en nuestro Señor Jesucristo nos ha alcanzado. Y eso basta para que seamos instrumentos para la gloria del Señor. Tal vez quizás no al mismo nivel que Saulo, pero finalmente conforme a la voluntad y al diseño que Dios tiene para usted y para conmigo. Que así sea en usted y que así sea también en nuestra vida. En el nombre de Cristo. Padre, te agradecemos por la enseñanza, Señor, que hemos tenido a través de la vida de tu siervo Saulo, quien más adelante vino a ser Pablo. Un instrumento útil, Señor, un instrumento de honra, un instrumento donde cuántas vidas no fueron alcanzadas por él, Señor. Gracias, Señor, por habernos dejado en estas páginas de tu libro el ejemplo de que cuando tú te propones hacer una obra en alguien, no hay nada, Señor, que se levante, que sea obstáculo para que se haga tu santa y soberana voluntad. Lo que sí te pedimos en nuestras vidas es, Señor, haznos instrumentos útiles para tu reino. Ayúdanos a no ser estorbo para tu voluntad, sino que en nosotros se cumpla lo que vemos en tu santa palabra. Dice tu palabra que nosotros somos luz de este mundo, sal de esta tierra. Hágase en nosotros tu voluntad. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Gracias, Señor.